Amén. 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 Dios me lo bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes en este día martes, dando gracias a Dios por estar aquí una vez más en este lugar santo, para compartir las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde la ciudad de Toronto, Ontario, como siempre, las 10 de la mañana, el comienzo del día, estamos aquí para, además de predicar, enseñar la palabra, también vamos a orar. Tenemos por qué orar. Nos dieron una llamada ayer y mi hermana amada Mera y su hija Evelyn están afectadas de salud, fueron infectadas por este COVID-19, entonces están preocupados y nosotros vamos a levantar una oración de fe, creyendo que el Señor le va a sanar. Esa palabra va a ir directa ya al Ecuador y el Señor va a hacer la obra, porque la Biblia dice que no retorna vacía su palabra. Y también por muchas otras peticiones que tenemos delante del Señor, vamos a seguir orando. Así que quiero también recordar que el día 31 de este mes, ya el día a las 11:30 de la noche, estaremos media hora teniendo la predicación de la palabra del Señor, y con el fin de que podamos orar juntos. Los hermanos ahí en sus casas y también en sus países me van a acompañar haciendo esta oración de fe, para que el Señor nos ayude, nos dé fuerza, nos capacite más y podamos alcanzar también a las otras personas, esos familiares, amigos que usted tiene, que tanto usted está orando y pidiéndole al Señor que los alcance. Vamos a orar al Señor el día 31 y estaremos pidiéndole al Señor nuevas fuerzas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude más para poder avanzar, para poder llegar a la meta. El día, y usted va a tomar sus hijos, su familia, allí en su casa, al fin de las 12 de la noche y el comienzo del 2021, entregando y recibiendo, para que el Señor nos ayude y nos bendiga grandemente. Este caminar es duro, hay mucho camino que todavía que recorrer, y vamos a orar el 31. Y el día domingo que viene estaremos también a las 12 del día predicando la palabra del Señor. Así que usted va a estar así como siempre atento en ese horario de Canadá, y creo que es el mismo horario en algunos países. 12 del día aquí, en el horario de Canadá, estaremos predicando la palabra del Señor, y como los martes seguiremos aquí a las 10 de la mañana. Así que este viernes, recuerde que este viernes no va a haber culto, porque es primero, 2, 3, sí. Entonces no va a haber culto, no va a haber la transmisión, pero el domingo estamos aquí. Todavía no podemos abrir las puertas de la iglesia, porque estamos en una restricción bien fuerte aquí en Canadá, y yo creo que en todos los países sucede lo mismo, y no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Mientras tanto, nosotros estaremos comunicando a través de este medio cuando la vamos a abrir otra vez las puertas de la iglesia, para que usted puedan, los hermanos miembros en plena comunión, puedan venir a las 12 del día al primer culto, y a la 1:30 el otro culto. 2 servicios. A lo mejor extendemos un poquito, en lugar de la 1:30 la vamos a las 2 de la tarde, porque
parece que va a haber ciertos cambios en la ciudad de Ontario, en la provincia de Ontario, perdón. Así que espero estaremos, como siempre, cualquier cambio, haciéndole conocer a todos ustedes. Antes de entregar la parte a nuestra hermana Cristina Gómez, que nos va a predicar la palabra del Señor, quiero leer un salmo, el Salmo 126. Tiene solamente 6 versículos. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Escuche bien esto. Pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¡Qué hermoso salmo! ¡Qué precioso salmo! El escritor narra la historia cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Babilonia. Hay un deseo, hay un sueño, hay un anhelo dentro del corazón del escritor de los salmos. Ezequiel, el profeta que nació en Jerusalén, narra en esos primeros versículos de la Biblia que dice que él se encontraba con los cautivos junto al río Quebar. Y más adelante dice que le invitaron a cantar, pero ellos se negaron y colgaron las arpas en los árboles porque su corazón se encontraba muy triste, su corazón se encontraba muy entristecido. El escritor dice: Señor, haznos regresar a nuestra tierra. ¿Cuándo regresaremos a nuestra tierra? Porque esto es como un sueño, esto es como una pesadilla lo que estamos viviendo. El día que regresemos, nuestras bocas se van a llenar de risa, nuestra boca se llenará de alabanza en señal de gratitud, de agradecimiento, porque al fin hemos regresado. Esto es como una pesadilla. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Esto es como un sueño, como una pesadilla lo que estamos viviendo. Un día se va a terminar. Un día nosotros también vamos a cantar y vamos a alabar más al Señor. Quiero repetir lo mismo que dijo este escritor de los Salmos. Dice: y nuestra boca se llenará de alabanza. Y dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. La gente se va a quedar sorprendida. La gente se va a quedar maravillada de que nuestro Dios ha hecho grandes cosas con su pueblo, con su iglesia, con su heredad. Así que todas esas lágrimas, todo ese pesar, toda esa tristeza, un día van a desaparecer. Vamos a cantar el próximo, porque esto va a terminar. Se va a demorar, sí, pero va a terminar. Un día va a terminar. Fue como una pesadilla, como un sueño bien horrible, como un sueño que quisiéramos que se terminara lo más pronto posible. Pero Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Seguimos esperando, seguimos adelante, mis amados hermanos. Esta hermana Cristina. Que el Señor le bendiga a mis hermanos, amén, gloria a Dios. Vamos a compartir el pensamiento de la palabra del Señor en esta tarde, en esta mañana,
Y vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Amén. Gloria a Dios. Y continuamos nosotros con esta pequeña enseñanza acerca de Urías. Y tenemos que en el versículo 15 leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Te glorificamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor. Permite que tu palabra nos llene de conocimiento, de paz, y nos eduque y nos enseñe, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en este momento, Padre. Ahí mis hermanos donde están escuchando tu palabra sean también bendecidos y recibamos tu palabra, Señor, con corazón, Señor, abierto. Padre mío, porque tu palabra dice que los que son tuyos escuchan tu palabra. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la vez pasada nosotros estuvimos hablando de Urías, ¿verdad? Las cualidades. Vimos que Urías en su biografía era un hombre que pertenecía a un grupo especializado del ejército de David. El ejército estaba clasificado en primero la guardia personal, segundo 3 valientes muy excelentes y en número 3 está el grupo de los 30 y después el resto de los ejércitos, el resto del ejército. Vemos entonces que en todo lo que nosotros podemos encontrar, he encontrado muchas cosas bonitas de Urías. Urías era un hombre fiel, un hombre lleno de mucha lealtad, un hombre obediente y muy discreto. Pero bien, vamos a ver en este día un poquito más, y es que los hombres como Urías detienen la mano de Dios. Dios había llamado a David, es imposible separarlos, están juntos los dos ligados. Dios había llamado a David y David había sido puesto para hacer la justicia de Dios. David fue un hombre reconocido como un gran valiente, un hombre ungido de Dios, un hombre que mató al gigante. Amén, un hombre que no quiso poner las manos sobre Saúl, su enemigo, a pesar de que era enemigo y había recibido pues de Dios la promesa que lo iba a sustituir. Mas sin embargo, David se detiene de todas estas cosas y muestra, ¿verdad?, fidelidad, respeto al llamado de Saúl. Pero bien, a través de los años, David continúa desarrollando y fortaleciéndose. Toma una posición como rey por mucho tiempo, por 7 años más o menos allá en Hebrón. Pero bien, lo importante es que nosotros vemos que a pesar de todas sus victorias y todos sus logros, encontramos que David tiene un obstáculo. En el desarrollo de su ministerio, ¿verdad? Ya han pasado mucho tiempo, él tiene un obstáculo. Y es precisamente una piedra de caída. Pero vamos a ver nosotros el por qué le ha sucedido esto al hombre de Dios. ¿Por qué David ha caído de esta manera? Vimos nosotros, ¿verdad?, que le consideré a este pecado como el caballo de Troya. El adulterio se forma en su corazón, en su mente, da a luz el engaño, y el engaño es prácticamente un conjunto de males que le hacen caer no solamente en el pecado, sino que en un conjunto de desgracia que se reflejan en su reino, en su vida personal y también en su familia. Y no obstante, también pues tiene graves y grandes consecuencias en su imperio también. Pues bien, la sentencia de Dios se vino sobre esto. Dios revela esto al profeta Natán y le comienza Dios a decir, Natán va y le dice lo que ha sucedido,
Y bien, Dios pues tuvo misericordia de él. Él se arrepintió, sí, lo sabemos, pero no queremos nosotros ignorar los detalles de este hecho, porque su palabra dice que estas cosas están escritas para nuestra amonestación y para nuestras enseñanzas, dice así su palabra en Corintios. Ahora, tenemos que la sangre de Urías, nosotros vemos que son prácticamente, los Urías son tomados como un paño de cocina. Cuando nosotras las muchachas, las mujeres, estamos en la cocina, se nos derrama una salsa, siempre tenemos un paño para limpiar rápidamente, para que así no se continúe el reguero en la cocina, en la meseta de la cocina. Vemos que así, en este momento, cuando David se da cuenta que Betsabé está embarazada, David rápidamente trata de traer a Urías con un propósito de que le limpie su error, tapar con la llegada de Urías su gran error. Pero Dios que es justo y sabe todas las cosas, sabía que no era esa la forma de limpiar el pecado que había hecho el rey David. Bueno, pero en este momento David lo está utilizando como un pañito. Su llegada es como un pañito para tapar. Es como que quería tapar el sol con un dedo. La llegada de Urías al palacio, a la casa, ¿verdad? Era para tapar, pretender, echarle la culpa al hombre inocente, adjudicarle un hijo que no era de su sangre. Pero bien, es aquí el punto, mi hermano. Llegó a la presencia de Dios su inocencia. Cuando David trata de involucrarlo y no se deja, ¿verdad? No obedece, se queda con los siervos en el palacio, duerme allí y David vuelve y lo emborracha. ¡Qué tremendo crimen! Miren, eso es un tremendo crimen lo que hizo David. David hizo cosas desastrosas, precisamente porque era un caballo de Troya. Venía lleno de muchas otras cosas más. No era solamente la belleza de Betsabé. Detrás de esto viene un conjunto de maldades que engendró. Es así como el COVID, yo lo comparé como el COVID. No solamente es la gripecita, sino que te daña el riñón, los pulmones, te da diarrea, dolor de cabeza, te da ceguera, te da tos, te daña los pulmones, te asfixia, con el propósito de llevarte a la muerte. Es precisamente un conjunto de características, de cualidades, de acciones malas que salen después de este placer. En el libro de Proverbios, nosotros vamos a ver unos cuantos versículos y allí habla la estructura del engaño, de caer en las garras del adulterio como cayó David. Es como una carcoma que va comiendo, que va destruyendo. Las personas no lo sienten, no se dan cuenta, pero bíblicamente así es comparado. Y dice su palabra que llegó a la presencia de Dios su inocencia. Dios jugó su causa. La sangre inocente detuvo los grandes planes de Dios. Por un momento, mis hermanos, vemos que es la sangre, yo considero, ¿verdad? Pues David estaba peleando grandes batallas de Dios, era la orden de Dios. Habíamos dicho la semana pasada que en el tiempo de David, Israel había alcanzado lo máximo. Yo escribí esto de un escritor. Israel había alcanzado su época de gloria, el cenit de su poder. Por primera vez, bajo el gobierno de David, Israel se enseñoreó de todo el territorio que Dios había prometido a Abraham, su amigo. Esta promesa fue hecha hace casi 1000 años, es decir, que es precisamente David, el hombre escogido de Dios, para cumplir la promesa a Abraham. Sí, fue en el único reinado que se vio un dominio total y absoluto. Ahora, tenemos que ahora David está detenido. David por su propia boca juzgó su propia condición.
habló y dijo que tenía que haber pagado la cordera 7 veces, y eso es, aquí encontramos la desgracia multiplicada. ¿Por qué? Porque Dios no recibe cohecho. Aunque David hubiese sido o era alguien muy importante para Dios, el hombre elegido para suceder, para salir de él, amén, la línea mesiánica, tenemos que Dios lo disciplinó sin excepción de ninguno, lo corrigió. David aprendió de su error. ¿Por qué? Porque cuando Dios ama a un hombre, lo ha de disciplinar. La palabra del Señor nos dice que nosotros, los siervos de Dios, no debemos de tener menospreciar la disciplina de Dios. David supo recibir su disciplina y aguantó porque verdaderamente había reconocido que había caído. Pero es precisamente, mis hermanos, la vida de David, es precisamente, a mi parecer, lo que detiene que David fuera aún mucho más grande. Es la sangre de Urías. Puesto que David estaba peleando las batallas de Dios, dice la palabra del Señor, que David estaba haciendo grandes guerras y estaba batallando, peleando las batallas de Dios. Pero, ¿qué fue lo que no le permitió levantar el tabernáculo? Yo creo que fue la sangre inocente de Urías. Sí, mi hermano, a mi parecer. Tengo muchos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque Urías era fiel, era de él. Urías lo amaba, Urías estaba peleando a su favor. Urías se quedó esa noche allí para protegerlo, porque Urías sabía, primero, que el arca de Dios no estaba en Jerusalén. El arca de Dios estaba en el campo de combate. Joab, el general del ejército, estaba con los hombres grandes, bravos, peleando fuera del territorio, y sin embargo, él sentía una gran responsabilidad de cuidar el palacio en ese momento, puesto de que él había venido del campo de batalla esa tarde, ese día, y no fue y no descendió a su casa. El poder de la inocencia fue más fuerte que el odio de Saúl, fue más fuerte que las espadas de los filisteos, más fuerte que cualquier otra cosa. Fue verdaderamente una piedra de caída este problema. Es importante, gloria a Dios, que los hombres de Dios atendamos a su justicia. Es la injusticia la que detiene a los hombres de Dios. La injusticia evita que los hombres de Dios hagan lo que desean. La injusticia evita que Dios se manifieste. La injusticia evita la unción de Dios. La injusticia detiene la manifestación del poder de Dios. Su palabra nos dice, nos enseña que David había caído en una clasificación de mal siervo. Sí, David estaba en el lugar equivocado. Dice su palabra que era el tiempo de la guerra, en el tiempo en que los reyes debían estar acompañados con el ejército en el campo de batalla. Amén. Era el tiempo, en el capítulo 1, el versículo 1 lo dice. Era el tiempo en que David, como elegido de Dios, comandar la batalla. Cuando nosotros estamos caminando en los caminos del Señor, debemos aprender a discernir los tiempos. El siervo de Dios debe distinguir el tiempo, cuando es tiempo de relajamiento y cuando es tiempo del combate. Aquí este combate para mí tiene doble significado. Fue en aquellos tiempos históricos, pero tiene una repercusión en el mundo espiritual y que nosotros también debemos estar atentos. Los ministros de Dios deben aprender a discernir
cuando es el tiempo de relajamiento y cuando es el tiempo de estar alerta vigilando. Dios no es enemigo de que usted se relaje y se dé un buen descanso. No, pero Dios sí no le gustaría que usted pasara por alto sus órdenes cuando el Espíritu de Dios te revela, cuando el Espíritu de Dios te está instando, cuando el Espíritu de Dios te está empujando a entrar en la batalla de Dios, porque es el tiempo de Dios darte la victoria para librarte a ti y a tu pueblo. David estaba en el lugar equivocado. Sí, debía estar al frente combatiendo. El cambiar los tiempos en el ministerio es muy peligroso. Quiero que lo entiendas. Sí, nosotros vamos a ver, el hombre de Dios debe estar en su oficio, porque para eso fue elegido. No debe ser sustituido. ¿Qué hace David cambiando su posición? David cambia la posición con Joab. Joab solamente es el general del ejército encargado de comandar. Sí, pero David necesitaba estar allí. Es la presencia del hombre elegido el que cambia las cosas. Es allí donde Dios quiere que estemos. Es allí donde Dios nos insta que debemos estar. La posición incorrecta de la ejecución de los planes de Dios trae graves y funestas consecuencias. Te lo vuelvo a leer. La posición incorrecta de la ejecución de los planes de Dios trae graves y funestas consecuencias. Cuando Dios asigna una tarea a un líder, a un hombre de él no debe darla a nadie. No debe traspasársela a ninguno. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Si Dios te comisionó a ti, tú no puedes delegar esa posición que Dios te puso sobre tus lomos, ponerla sobre otro. Porque si no, va a tener que analizar. Ve allí a la historia y encontrarás qué sucedió a Saúl, qué sucedió con el rey Uzías. Gentes que quisieron desempeñar funciones equivocadas. Tenemos que entender, amados hermanos y ministros, obreros, porque el pueblo de Dios es un pueblo obrero, un pueblo ministro, reyes y sacerdotes. Es un grupo, un pueblo de reyes y sacerdotes para ministrar, para anunciar, para trabajar, para servir en el reino de Dios y cada uno en su función, en su tiempo debido. La posición de rey no era una cosa cualquiera. Era el top, lo máximo que existe en un territorio, en una nación. Vemos nosotros que estos hombres, por cambiar de posición, cambiar de funciones y en tiempos equivocados, sufrieron grandes consecuencias. A Saúl le costó el trono. Saúl se desespera y quiere hacer la función de un sacerdote. Y se equivoca. ¿Por qué? Porque él era un rey. Tenemos que Uzías también quiso ofrecer incienso cuando no lo correspondía. Y también lo vemos con grandes consecuencias de enfermedad de lepra. Ahora, tenemos que caen en la categoría de mal siervo. Los siervos que tratan de hacer funciones equivocadas caen en un grave peligro. Y vemos que ahí ha caído David. David se quedó como una persona civil en su casa, en su palacio, y mandó cuando debía
desempeñar su función como rey allá, en el campo de la batalla. La justicia de Dios no permite la impunidad ni tampoco la parcialidad. La sangre de Urías clamó al cielo y Dios vengó su sangre con su propio ministerio. Y tenemos entonces que David sabía que había llegado al trono, pero apoyado por hombres de honor como Urías. Los hombres como Urías no les importaba luchar a cara con la muerte, no les importaba luchar contra los grandes gigantes, no les importaba poner su vida. Los hombres como Urías no le importaba nada más que ser leal. Era tan alta la lealtad de Urías que fue capaz de hacer renunciar a sus propios derechos para cuidar, para proteger al ungido de Dios. Pero los pensamientos de este hombre ya no eran justos. Los pensamientos del hombre de Dios, de David, estaban turbados. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios que David estaba en una clasificación. Quiero leer el Proverbio capítulo 18, versículo 9. Dice aquí que David había caído en una posición de negligente. No era aquel hombre que no le importaba dormir en las noches en los montes y en las peñas. No le importaba dormir donde sea para ejercitar sus funciones. Pero sin embargo, en Proverbio dice que era un negligente en este momento. Dice aquí que el hombre, también el que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre disipador. David no estaba funcionando en este momento como rey. Estaba de holgazán, estaba allí. Mire, yo no me malinterprete, porque la palabra de Dios está escrita, y si está escrita no podemos ignorar. Uno de mis favoritos personajes, ¿verdad?, es el rey David. Pero yo estoy hablando ahora de lo malo que hizo David. No podemos hacer diferencia. David está ahora en la posición de los disipadores. Vamos a ir al capítulo 22, 29. Ahí mismo 22, 29. Dice aquí: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Más adelante vemos que David sale huyendo del palacio siendo el rey. David va huyendo por ahí con un trapo en la cabeza, con duelo, sube llorando la montaña, escapando de su hijo a consecuencia, porque fue después del pecado, debes saber, que vino la desgracia, la caída, vino poco a poco en diferentes tiempos, pero le vino. Y entonces tenemos a un ungido que va huyendo, que va llorando, que va desmoralizado, porque ¿quién no supo lo que hizo David? Vemos que es muy peligroso el no estar en la posición correcta de Dios. David cayó en el ocio. El ocio trae grandes consecuencias para el ministerio de Dios. En el orden del pecado vemos que David también, en el orden que se ejecutan los pecados, vemos también un orden para el juicio. David pecó como rey. Como rey, amén, fue juzgado. Como rey fue zarandeado. Como rey fue también enfrentado. Es precisamente como rey que le ejecuta a Uzías. No había ninguna otra forma de poder matar a Urías. No había otra forma. La única forma fue el autoritarismo,
abusar de su autoridad. Por cuanto abusó de su autoridad, no supo usarla, perdió el dominio. David pierde el dominio y hace injusticia. La estabilidad de un reino, no se basa en las fuerzas, no se basa en la liberalidad de usar su poder a su antojo. No, el poder de un reino se basa en hacer justicia, en hacer lo correcto. En el Salmo 32, voy a ir Salmo 32, perdón, este es Proverbio. Voy a ir al Salmo 32, perdón, Salmo 33. Salmo 33, versículo 16. El rey no se salva por la multitud de ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza, porque todo eso es vano. Vano para salvar es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Pero he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. David había perdido ese temor en ese instante, porque sobrepasó al toque del Espíritu Santo de Dios. Sí, pero entonces lo vemos que David está en grandes problemas. En el Salmo 147 revela un poquito más acerca de esto, puesto que muchos hombres se apoyan en su fuerza, en sus grandezas, en sus grandes influencias militares para hacer impiedad, en sus grandes influencias ministeriales para hacer lo malo, pero no se dan cuenta que están cayendo en un pozo sin fondo. Dios no se deleita en las muchas cosas que usted pueda tener. Dios no se deleita en la mucha fama que ha ganado. Dios no le complace eso. A Dios solamente le complace que ese temor no se pierda. En el 47:10 dice, no se deleite en las fuerzas del caballo, ni se complace en las agilidades del hombre. Se complace Dios en los que le temen y en los que esperan en sus misericordia. David se había olvidado de estos principios. David había caído grandemente y no hizo justicia, no enfrentó la realidad. Lo que él debía haber hecho era le pidió ayuda a Dios, pero no era lo correcto haber matado a Urías. Tenía que esperar que Dios le ayude a resolver de manera divina este problema, porque para todo hay una resolución. Es Dios el que puede hacer que nosotros salgamos del hoyo. Es Dios el único que nos puede extender la mano cuando hemos cometido el error, el pecado. En Proverbio capítulo 16, versículo 12, también nos habla de cómo nosotros o de cómo los reyes pueden fundamentar su trono. Los tronos son fundamentados, son afirmados en justicia. El versículo dice que es una abominación a los reyes hacer una impiedad, porque con la justicia se afirma el trono. Es precisamente aquí el punto central. ¿Por qué se le movió a David el trono? Es por la injusticia que había cometido. Comenzó entonces la injusticia allí a remover el trono de David. Vemos nosotros, gloria a Dios, en el capítulo 29, otra cita bíblica, 29:4 dice, el hombre que ama la sabiduría, 29:4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que sigue presente la destruye. Es decir, que la justicia es un ceñidor para los hombres de Dios, es una armadura,
es una fuerza para poder seguir avanzando en la posición que Dios les pone. En el capítulo 20, versículo 8, tengo otro versículo bíblico también importante. 28 dice, el rey que se sienta en el trono del juicio, con su mirar disipa todo mal. Me parece 29:14. 29:14 dice, el rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Vemos, mis hermanos, que la historia de David fue un hombre que hizo justicia a su pueblo, pero es un hombre que ahora mismo está batido, un hombre que está caído, un hombre que acaba de violar las leyes de Dios y que no sabe qué hacer, un hombre que acaba de derramar la sangre inocente, pero no solamente se encuentra en el grupo de los malos, sino que también comienza a hacer otras cosas. David comienza a usar los presentes, a manipular la voluntad de un hombre inocente por medio de presentes. Está tremendo eso. Dice su palabra que los que aman los presentes destruyen la tierra. El rey con el juicio afirma la tierra, mas los amigos, los que son amigos de los presentes, la destruyen. Y vemos que así hizo con Urías. Le manda presente. Voy a hacer el presente. Voy a hacerle un presentito a Urías. Le voy a mandar un presente. Los amigos de los presentes tienen dos vías. Los que le gustan recibir los presentes y los que le gustan dar los presentes con segundas intenciones. El presente es muy bueno cuando tiene un corazón limpio, pero cuando el presente es dado bajo otra condición que no es el amor genuino santo de Dios, se convierte en una piedra de tropiezo. Escúchalo bien, en una piedra de tropiezo. Cuando vayamos a dar un presente, pensemos, ¿por qué lo quiero dar? ¿Para qué lo quiero dar? ¿Qué quiero conseguir con esto? ¿Lo estoy dando porque quiero suplir la necesidad de la persona o porque quiero sacar después ventaja o porque quiero que el presente me abra el camino? Mucho cuidado, porque nuestras intenciones están delante de la presencia de Dios. La inocencia de Urías. Cuando nosotros hablamos de inocencia, ¿verdad? Este adjetivo dice que es quien no perjudica o está falto de malicia, libre de culpa, falto de picardía. Este era Urías, inocente delante del rey, inocente en sus acciones, estaba actuando según sus convicciones de protección, conforme a lo que él sabía que debía protegerlo, debía cuidarlo, pero sin malicia alguna, sin picardía, sin doblez de corazón, porque hay muchos siervos que te protegen, entre comillas, pero tienen maldad, tienen dobles intenciones, pero este muchacho no. Bueno, muchos dicen que leí un comentario, ¿verdad? Usted sabe que están también los comentarios de los teólogos y toda esa gente que estudian, son bien entendidos en esa historia y en los comentarios y la costumbre de los pueblos de Israel, pero yo leí que es muy probable que, dice un escritor, que Urías sí sabía que el chisme se había propagado y que esa es la razón el por qué Urías no quiso descender. Pero a mi parecer, a mi entendimiento, no creo que lo haya sabido. ¿Sabe por qué? La Biblia me dice en el libro de Proverbios que los celos es el furor del hombre. Y cuando es sorprendido, no quiere ningún rescate. Entonces, a mi entendimiento, si hubiese sido así, la furia de Urías por su esposa, una mujer linda, joven, ¿verdad? Su única que tenía, hubiese pues hecho un desastre allí. Lo hubiese enfrentado, a mi opinión, porque cuando un hombre se pone celoso, no le importan los rangos ni los títulos, no perdona, quiere venganza, quiere sangre. Y yo pienso que por esta razón, es mi pensamiento, ¿verdad? Allá no sé cómo usted lo pueda ver. Pero bien, ese es Urías, quien llega de la guerra
por orden del rey y con corazón inocente se presenta al rey sin sospecha alguna. La inocencia es un estado favorable ante los jueces y a favor del que le presenta y a favor de los que están en ese conflicto. Es la inocencia de Urías lo que más llama la atención. Viene en obediencia, llamado por el rey. El rey le hace una pequeña sugerencia de llevarlo a su casa. Él no quiere, pero bien. No obstante, lo que más me duele y a veces me siento, que la primera vez que leí esta historia hace muchos años, me puse a llorar. ¿Sabes qué? Inocente, lleva la carta en su seno. Aquí llevaba la carta de Urías. Llevó su propia sentencia de muerte. Tenga mi general Joab. Era tan fiel ese hombre que no se atrevió a abrir la carta en el camino. Y en aquellos tiempos las cartas no eran como ahora, en un sobre doblado, con un sello, no. Eran entradas en unos estuchitos así, unos metales enrolladitas y así las entre. Es decir, que si él destapaba el rollito, lo podía leer, enrollarla y taparla nuevamente en el tubito. Más sin embargo, la entrega tal como está, porque si yo sé que me van a matar, yo ni siquiera llego al campamento, porque el hombre sabio ve el mal y sale huyendo. Sin embargo, le entrega la sentencia de muerte, la llevó allí, no la leyó. Cuando hablamos de este calificativo, vemos que Dios toma muy en cuenta cuando este juicio se realizó para dictar la sentencia, su favor, amén, acerca de Urías. David tiene un deslizamiento en su vida personal. Se trajo una cadena de consecuencias, tanto familiares como ministeriales. El adulterio es una trampa de Satanás. Quiero leer unos cuantos versículos para concluir ya. Vamos a ver. Dice aquí en Proverbio capítulo 7, quiero que todos los que nos están mirando, y los que van a escuchar este mensaje, lean, toman un momentito de ir al capítulo 7 del libro de Proverbios y se la voy a leer. Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalo a tus manos, escríbelo en las tablas de tu corazón, lígalo a tus dedos, escríbelo en las tablas de tu corazón y di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama a la parienta, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por la celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, a la oscuridad en las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies nunca pueden estar en casa, unas veces están en las calles, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, le besó, con semblante descarado le dijo: ¡ay, sacrificio de paz he prometido! Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recomado con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, óleo, canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Le rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios, al punto tal que se marchó tras de ella. Se marchó como un buey que va al degolladero y como el necio
a las prisiones para ser castigado, como una ave que cae apresurada en la red y no sabe, ni el buey, ni el ave, ni ningún animal sabe por qué su amo o por qué lo apresaron. No sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Cuál es esa saeta que traspasa el corazón? Ahora pues, oídme, hijos, y está atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres por sus veredas, porque a muchos ha hecho caer rendido. ¿Por qué? Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Oh Dios del cielo, un momentito aquí. ¿Qué cosa es la que dice? ¿Qué poder es ese que mata a los hombres grandes? ¿Qué instrumento de Satanás es? ¿Qué instrumento de guerra es? Hijo mío, entiéndelo, ni te acerque a sus veredas. Un hombre grande encontré, santo, justo, sin pecado, fue muerto por ella, Adán. Adán cayó por una mujer, por su esposa, la única que tenía. Lo convenció con la salamería, porque ya el caballo de Troya había entrado en Eva y convenció con su seducción, su salamería, convenció a un hombre justo, santo, sin pecado, porque nosotros hoy en día, pues, bueno, tenemos pecado y por eso caemos. Pero Adán cayó por mano de una mujer. Tenemos a través de la historia bíblica un hombre ungido de Dios, elegido, engendrado de Dios, nacido de Dios, engendrado en el sentido de que fue profetizada su vida, su llegada al mundo. Sansón, ungido con el Espíritu Santo de Dios, fuerza sin límites. Sansón, debilitado, sus ojos sacados, amarrado como esclavo, moliendo después de haber sido el rey entre los filisteos, después de haber quitado quiciales de ciudades, de puertas, después de matar solamente así, qué sé yo, cuántos montones. Hermano, esto es serio. También vemos a un hombre que se le llamaba, si usted quiere puede encontrarlo, Primera de Samuel, capítulo 21:11. Dice que entre los filisteos, entre los siervos de Aqui, comentaban que a David se le llamaba el rey de la tierra, el rey del combate. No había ejército a que David no aplastara. No había hombre a quien que la espada de David se le doblara. Mas sin embargo, se dobló ante la saeta de una mujer. Porque ella viene llena de veneno. Y es aquí las consecuencias, los grandes males que trae la desobediencia. David no solamente está dentro de los hombres descalificados en este momento, sino que también desarrolla hipocresía. Se desarrolla. David era el responsable, el jefe de comandar las milicias de Dios, pero sin embargo, por estar fuera de su lugar,
por estar fuera de su posición, por no cumplir con lo que Dios le había ordenado. Es importante que nosotros como hombres de Dios atendamos a nuestras responsabilidades. Si Dios te delegó a ti una función, debes atenderla. No la traspase a otro. No abuse de tu autoridad, porque recuerda que el Rey es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Ah? Su palabra nos dice que nosotros debemos ser siervos obedientes y humildes, y bienaventurados seremos, dice Lucas capítulo 12, 46, cuando nos encuentren haciendo lo que nos ordenaron. Dice su palabra, gloria a Dios. Quiero leer Lucas, con esta cita vamos a terminar ya. Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13. Gloria al Señor. Parece que me extravié de cita. Vamos a ir al capítulo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? 41. No es 13, es 12. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? El cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración. Bienaventurado aquel cuando su Señor venga le halle haciendo como le dijo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tardare en venir, y comenzares a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, le castigará duramente y los pondrá con los infieles. David estuvo allí por poco tiempo, sí, pero estuvo allí, en el grupito de los malos, porque Dios es justo. El que hace lo malo es malo. El que hace lo bueno es bueno. ¿Se arrepintió David? Sí, se arrepintió, excelente arrepentimiento. Pero de que le dieron duro, le dieron bien duro. Y eso es lo que Dios no quiere, que te den duro. La fama se le manchó su fama. Nadie hasta ahora ha podido olvidar, no ha podido olvidar. Segunda de Crónicas nos dice que lo único malo que hizo fue esto, pero ahí está escrito. ¿Por qué? Porque Dios no recibe, no hace impunidad. Lo que está mal, está mal. Gracias, Padres, en este momento te pido que nos ayude, nos libre, Señor Dios mío, de ser, Señor, siervos, Señor, inútiles, de ser faltos delante de ti, de no hacer lo que tú nos has revelado, para no caer en posiciones equivocadas, Señor. Te pido que nos ayude, nos libre, Señor. Guarda a mis hermanos, guarda a mi pueblo, Señor. Guarda a tus hijos, oh Dios. Pon tu mano, Señor, sobre tu heredad. No permita, Señor, que tus hombres fieles caigan. No permita que tus hombres fieles sean tentados. Señor, danos prudencia y sabiduría para ser librados, Señor, de toda carne y de toda obra del mal. Muchas gracias, mi Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice mis hermanos, oh Dios, que están mirando y escuchando esta tu palabra, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios. Amén. Seguimos aquí clamando, intercediendo por las almas. Damos gracias a Dios porque nos encontramos un día más en su casa, desde aquí, orando, escuchando la palabra de Dios. Y dice Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar,
desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación aún, en que la palabra de Dios está siendo predicada, en que Dios nos está todavía hablando, está llamándonos, pero dice la palabra de Dios que vendrá un tiempo donde nosotros vamos a morir de hambre y de sed. ¿Por qué? Porque se está desperdiciando la palabra de Dios. Porque por donde quiera nosotros estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios, pero estamos haciendo caso omiso. Dios nos llama al arrepentimiento todos los días y lo que quiere es que vengamos a Él, que busquemos la sabiduría que hay en Él, que hay esa salvación que hay en Él. Y no solo lo llama a usted, sino también me llama a mí. No solo rogamos por las almas que no han llegado a Jesucristo, sino también por nuestras almas, porque hay un alma que salvar. Todos vamos a entregar delante de Dios cuentas en aquel día del juicio. Gloria a Dios por aquellos que hoy están fuertes, pero dice la palabra de Dios, vea, aquel que está fuerte, vea que no caiga. Así que rogamos también por las almas que están allá afuera, pero por nuestras almas. Yo le pido a usted que se una a la oración. Usted sabe, los que están alrededor de nosotros, aún familiares que no han llegado a los rediles de Dios. Aquellos que son hijos pródigos también de nuestras familias y que están lejos. Pero hay buenas noticias. Esa salvación que un día Jesús trajo está todavía vigente hasta el día de hoy. Y vamos a clamar a través del Espíritu Santo que Él sea intercediendo por nosotros, pues solo el Espíritu Santo sabe cómo clamar. Solo el Espíritu Santo conoce los pensamientos del Padre. Y dice la palabra de Dios que los pensamientos del Padre son buenos. Sus caminos son buenos para nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra, poderoso Dios. Porque, Señor, si hoy estamos aquí, es solo por tu misericordia. Porque hasta aquí nos has ayudado. Oh, Señor, en nuestro calendario, Padre, es el último martes de este año 2020. Un año, Señor, que para muchos, Señor, dice que fue de tristeza, fue de llanto. Oh, Jehová, pero nosotros como tu pueblo solo podemos agradecer que hasta el día de hoy nos has sostenido. Contra el viento, contra marea, Jehová, podemos decir hasta aquí estamos, Señor, y es solo por tu misericordia, porque cada día hemos visto, Padre, que cada mañana se han renovado tus misericordias sobre nuestras vidas, oh Jehová, que aún estamos aquí hablando contigo y es solo por esa fuerza de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos has desamparado, Jehová. Hemos tenido, Señor, techo, hemos tenido comida, hemos tenido que vestir, Jehová de los ejércitos. Has sido fiel, aunque nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Te alabamos porque no solo has cuidado de nosotros, sino de los nuestros, Señor, de nuestra familia, poderoso de Israel. Gracias, poderoso de Israel. Gracias por ese amor con el que nos amas, poderoso de Israel. Gracias, Señor. Ahora, Padre, clamamos por esa salvación que tú la tienes para todos. Tú dices, venid a mí, Jehová, los que están cansados y trabajados, que tú los harás descansar. Mira aquellas almas, Señor, que divagan, aquellas almas, Señor, que no encuentran sosiego, aquellas almas, Señor, que se encuentran en desconsuelo. Solo en ti pueden encontrar paz y gozo. Oh Jehová, clamamos por esas vidas, poderoso de Israel, que hoy están tristes, Señor, que están desahuciadas quizá, Padre. Oh Jehová, pero hay una esperanza, esa esperanza que no avergüenza, que se llama Jesús. Ese Jesús que vino al mundo a salvarnos, ese Jesús que dio su vida por nosotros, ese Jesús que trae buenas nuevas de salvación a los abatidos, ese Jesús, Señor, que cambia el lamento en baile. Creemos en ti, Señor, y enviamos tu palabra sobre cada hogar,
sobre cada vida, poderoso de Israel, que hoy se encuentra triste, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, Padre, tú sabes, Señor, que en este tiempo, Padre, se mueve un espíritu de tristeza, Señor. Oh Jehová, donde supuestamente celebramos la salvación, donde supuestamente celebramos, Jehová, que tú un día naciste para venirnos a salvar. Sin embargo, Padre, se encuentra, Señor, oh Dios, un espíritu muchas veces sobre tu pueblo de tristeza. Oh Jehová, solo tú puedes echar fuera, Padre mío, de cada hogar, oh Dios del cielo, de cada vida, Señor, de cada casa, Jehová, de cada país, poderoso de Israel, todo espíritu de tristeza en el nombre de Jesús de Nazaret, y venga gozo y paz, que eso fue lo que tú viniste a traer a nuestras vidas, Señor. Fue el mejor regalo que nosotros recibimos, Señor, y por eso hoy seguimos pregonando, seguimos creyendo, Señor, que hay salvación en ti, Cordero de Dios. Oh Señor amado, oramos por tus hijos pródigos, Padre. Aquellos, Señor, que se alejaron de tus atrios, aquellos que se alejaron de tu presencia, aquellos que se alejaron de tu palabra, aquellos, Señor, que todavía tienen sembrada la palabra. Yo te ruego que no sea apagado, Señor, el candelero en ellos, Padre. Oh Jehová, que avivas ese fuego de tu Espíritu Santo en medio, Señor, de las tinieblas, porque tu palabra dice, Señor, que las tinieblas no pudieron contra la luz. Tú eres esa luz. Por eso es que nosotros damos testimonio de esa luz, porque en nosotros no hay luz, pero si tú vives en nosotros hay luz, y esa luz es Jesús. Oh Señor de los cielos, clamamos, Padre, por aquellas almas, Señor, que van rumbo al infierno. Oh Jehová, no permitas que desciendan, poderoso de Israel. En el Seol, ¿quién te alabará, poderoso de Israel? En el Seol, Señor, ¿quién contará tus maravillosos hechos, poderoso Dios? Oh Señor, mira los que van rumbo a la muerte. Yo te ruego, Señor, oh Dios, que si aquellos, Padre, no van para salvación, sino para condenación, detén, Jehová, al ángel de la muerte, pues solo tú tienes poder sobre la muerte, Jehová de los ejércitos. Oh Dios del cielo, que todo, Padre, el que vaya a partir porque su tiempo llegó, oh Señor, tú lo recibas en tu gloria. Que de verdad, Señor, descanse en paz en ti, Jehová de los ejércitos. Oh Dios, mira aquellos, Señor, Padre mío, que hacen caso omiso a tu palabra. Tu palabra, Señor, no está en vano escrita, Señor. Es tu corazón, eres tú mismo esa palabra, Señor. Y si tú dices, Señor, que vendrá hambruna y sed, Jehová, de tu palabra, es que sucederá, Jehová. No son palabras nuestras, es tu palabra la que nos aconseja, aún por la noche, Señor amado. Oh Jehová de los ejércitos, haznos sensibles a tu palabra. No nos entregues, Señor, a la maldad de nuestro corazón y a la obstinación de mente, Señor. No nos entregues a la necedad, Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros vida. Vivifícanos cada día, Señor. Porque como iglesia también, Padre, tenemos un compromiso delante de ti, Señor. Que hablemos de tu palabra, Señor, en espíritu y en verdad, Jehová, que seamos hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, Señor, olvidadizos, Jehová de los ejércitos. Oh Dios, pero solo tú puedes quebrantar, Espíritu Santo, en nosotros esas ligaduras de impiedad. Oh Señor, esa dura de servicio, solo tú la puedes quebrantar, Señor, y hacernos, Señor, obedientes a tu palabra. Seas tú, Espíritu Santo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra en medio de tu pueblo. Oh Señor amado, que ya no prometamos, Señor, promesas falsas, oh Jehová de los ejércitos. Oh Señor, si bien es un año nuevo el que vamos a empezar, ayúdanos, Señor, a vivir un día a la vez, Jehová de los ejércitos. En este tiempo, Señor, nos enseñaste que no hay planes, que no hay itinerarios, que no hay nada, Jehová, a largo plazo, sino solo vivir un día a la vez. Un día, Señor, esperando en ti. Un día confiando en ti, Jehová de los ejércitos. Porque mañana, Señor, traerá sus propios afanes, sus propias dolencias. Pero solo sabemos, Jehová, que hay poder en ti. Hay poder en la sangre de Cristo, Señor,
pues eres tú el que levanta bandera, Señor, en cada hogar, en cada familia, poderoso de Israel. Oh Señor, que tu misericordia, que tu verdad, que tu justicia no se aparte de nuestras vidas, de nuestros hogares, Señor, de nuestras familias, de estas naciones, Señor, aún de nuestras naciones, poderoso de Israel. Oh Jehová de los ejércitos, clamamos por las almas del norte, por las almas del sur, por las almas del este, del oeste, Jehová de los ejércitos, que donde quiera que sea pregonada tu palabra, oh Señor, tus atalayas griten a alta voz, Jehová de los ejércitos, que aún hay salvación y vida eterna, pues esa fue, Señor, la noticia que tú trajiste y no nos podemos cansar de repetir, Señor, porque nosotros hemos visto esa gloria que es Jesucristo, que tú, Señor, nos atrajiste de aquel mundo de las tinieblas y nos trasladaste al reino de luz, Señor, que es en Jesús, oh Dios. Por eso, Señor, seguimos clamando, seguimos creyendo que aún los que no han llegado, llegarán, porque creemos en tu misericordia, esa misericordia que es para siempre, no importando, Señor, que esos corazones, Señor, sean tierra infértil, que esa tierra sea tierra árida, Jehová, tú la puedes mojar, Jehová de los ejércitos, tú puedes hacer descender tu lluvia temprana y tardía sobre esos corazones. Y Señor, al leer tu palabra también nos recuerda que tú dijiste, Señor amado, que aunque los corazones fueran como piedra, tú lo cambiarías a uno de carne. Esa es la promesa tuya, Señor. Esa es nuestra esperanza, Jehová. Ese es nuestro gozo, Jehová de los ejércitos, las que nos mantiene vivos y esperando en ti, Señor. Lo veremos, Padre. Lo veremos porque creemos en ti, en que tú eres fiel y verdadero. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Mira aquellos, Padre, hijos tuyos que tienen peticiones delante de ti. Nos unimos a ellos, Padre, creyendo en ti, Jesús, que hay poder en la sangre de Cristo, que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa promesa maravillosa que nos dejaste, que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiríamos, Señor. Oh Padre, apresura tu palabra, Señor. Corra, Señor, de los 4 puntos cardinales y haz, Señor, haz lo que tú has dicho. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Sea bendito tu nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén. El Señor bendiga a nuestras hermanas esta mañana una vez más, que nos trajeron el consejo de la palabra del Señor. Y ahora estamos en tiempo de intercesión, de oración por las almas, por las necesidades. Y en esta mañana vamos a orar nosotros de una forma especial por la hermana Amada Mera y su hija Evelyn, que están enfermas ahí en Guayaquil, Ecuador. Nos dijeron que estaban afectadas de salud por efectos del COVID-19 y habíamos hablado que íbamos a interceder en el día de hoy. Es la cuñada de la hermana Angelita, así que, y la sobrina le dan la noticia en el día de ayer. Ya. Pero nosotros tenemos al Señor, nosotros tenemos al que sí puede. Los médicos dijeron y tienen un informe, porque ellos estudiaron eso y tienen razón. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? El profeta dice que no retorna vacía la palabra de Dios, sino que va a traer y va a ser por la cual fue enviada. En esta mañana, y con la autoridad que el Señor Jesucristo me ha dado como ministro de su palabra, vamos a orar por Amada y por Evelyn en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor, al que todo lo puede, que sane a Amada y a Evelyn. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús,
Tu palabra, Señor, la vamos a lanzar en este momento a Guayaquil, Ecuador, por Amada y por Evelyn. En el nombre de Jesús de Nazaret, la lanzamos en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad a ese cuerpo. Declaramos salud abundante. Cancelamos todo espíritu de enfermedad que se queda, se detiene. Ya no avanza más. Se seca en el nombre de Jesús. Todo virus desaparece. Todo virus ya no está por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la sangre de Jesucristo. Porque Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y por sus llagas nosotros fuimos sanados. En el nombre de Jesús declaramos salud abundante. Salud, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador. Vamos a recibir buena noticia. Vamos a recibir una noticia agradable. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Muchas gracias, mi Señor, mi Salvador. Declaramos, confesamos en el nombre de Jesús que así será hecho. Amén, 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 amén. Dios lo bendiga. No se olvide que el día 31 a las 11:30 de la noche estaremos aquí con el consejo de la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Y el día domingo 3 también estaremos como siempre puntuales a las 12 del día. Recuerde, a las 12 del día. Cualquier cambio, cualquier información, lo estaremos comunicando por este medio. Dios me los bendiga. Bendiciones, muchas bendiciones. Amén, amén.